Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga en esta tarde. Los siervos de Dios en la iglesia local, ya venimos hablando de esto hace algunos domingos. Y hoy día comenzamos con los requisitos de los obispos. Los obispos, requisitos, basado en este pasaje que lo vamos a estar viendo por más domingos. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7. Y bueno, es bueno que todos prestemos atención porque aquí hay cosas que no son solamente para los obispos. Hemos hablado brevemente y no exhaustivamente de lo que significa tener el anhelo de ser obispo el domingo pasado. Seguramente olvidaremos algunas de las responsabilidades que estos tienen ante el Señor y por ende ante sus hermanos a quienes ellos sirven en el temor del Señor. Pero no quisiéramos avanzar sin antes detenernos en ver algunas cosas que no tocamos el domingo pasado. El domingo pasado vimos algunas responsabilidades que tiene el obispo. Y hoy nos vamos a detener para hablar de algunas otras antes de entrar en los requisitos. O sea, vamos a ver qué se espera del obispo. En Hechos, capítulo 6, versículo 3, luego de oír lo que era fuente de conflicto entonces en la naciente congregación, ahí en Hechos 6, los apóstoles encargaron a la propia congregación que buscaran varones calificados por Dios para resolver el problema. Nota aquí, mi hermano, el requisito o los requisitos que se imponen para esta tarea tan terrena. Dice varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. No buscaron hombres con habilidades naturales, ni con el prurito de servir, de aparecer sirviendo. El requisito primero apunta al carácter y luego a la capacitación del Espíritu Santo. Solo el carácter no sirve. Tener buen testimonio es indispensable, pero eso no lo llena todo. Al buen testimonio se une la presencia y la actividad del Espíritu de Dios en la vida del llamado. ¿Por qué no bastan los dones naturales? Porque la obra que se pide es de carácter santo, impulsada por un Dios santo y obedecida por hombres santos para ministrar ante los santos. Pero, aunque la obra es santa y es realizada por medios santos, los hombres no dan abasto para todo. Tenemos limitaciones. Y conocen bien estas limitaciones quienes se entregan a estas tareas, ya que por muy capaces que otros los vean, tienen una carga en sí mismos, merced a entregar lo mejor y de la mejor manera. Y en esta labor siempre se hallan faltos. Si el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios 2:16 puede decir que la predicación del Evangelio exige al hombre y le hace ver el peso de ser fiel al Evangelio, que ser fiel al Evangelio conlleva en sí mismo, y él dice ahí, olor de vida en los que creen y olor de muerte en los que rechazan. Esto tiene peso. Es doloroso cuando se ve y se observa que quien en vez de recibir el Evangelio lo rechaza, porque está cayendo bajo condenación. No porque uno lo diga, no porque uno lo quiera, sino que porque él ha decidido que sea así, ella ha decidido que sea así. Olor de vida para vida, olor de muerte en los que rechazan.
Entonces es que con santo temor estos hombres echarán mano de los recursos divinos para acometer su labor. Por ello el autor de Hebreo nos anima a poner los ojos en Jesús. Y el apóstol le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. En Hechos 6, los apóstoles, conscientes de tan magna labor y de sus propias limitaciones, dicen en el versículo 2, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Consideraban que lo uno era necesario, pero otros podrían cumplir ese cometido, pues Dios los había llamado a ellos a proclamar, enseñar y difundir la palabra de Dios. Y ellos añaden, para atender mejor esta labor, versículo 4, dicen, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí entonces tenemos la prioridad para el que desea el obispado, para los que ya son ancianos, para los pastores en general, pero solamente para ellos. No, esto es para la cristiandad toda. Todos tienen como deber prioritario el de la oración. Jesús fue ejemplo de ello. Pablo lo imitó también. Él, consciente de sus debilidades, pidió a congregaciones que oraran por él. Lo puedes encontrar ahí en Efesios capítulo 6. El diablo bien sabe el daño que se le inflige a su tarea demoníaca cuando los santos oran. Él sabe que es dañino para su obra que los santos oren. Y por eso es que hará todo lo posible para que nosotros no oremos. Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, nos dice, orad sin cesar. ¿Qué significa esto? Que debo estar día y noche orando. Para comprender la oración como una actividad, por comprenderla como una actividad, recae la culpa sobre nosotros. Y Satanás se regocija, porque no hay nada mejor para él que un cristiano que se siente culpable. Queridos hermanos, aunque la oración tiene momentos que deliberadamente apartamos durante el día, la oración no es cuestión de actividad, sino de actitud. Cada cierto tiempo releo algunas biografías de Spurgeon que poseo. Y ahora también llegó a mis manos una biografía de su esposa, de Susana. Rescato para ustedes un párrafo que ilustra mi entendimiento de la oración. Dice uno de sus biógrafos, Spurgeon fue siempre un hombre de oración. No porque pasara largos periodos dedicados a ella, sino porque vivía en un espíritu de comunión con Dios. Y él cuenta que, dando un paseo en compañía de un amigo por un bosque, él se topó con un árbol caído. Él lo miró y le dijo a su amigo, oremos. Este fue el momento para orar. Acto seguido, se arrodilló, levantó su alma a Dios con una reverente oración. Luego de algunos minutos se levantó y siguió el paseo hablando de diferentes temas. La oración no fue un paréntesis en el paseo, sino que fue el deseo de su alma, tan necesario como si de satisfacer el deseo de comida o de bebida. Fue algo natural. Anécdotas como esta hay muchas en la vida de Spurgeon. Un árbol caído, un árbol muerto pero enhiesto pueden levantar pensamientos que te lleven a clamar a Dios ahí mismo donde lo observas. He visto en el desierto saguaros, son esos cactus gigantes. Bueno, he visto en el desierto saguaros muertos, pero erguidos, sin vida en sí mismos, pero siendo el cobijo y abrigo de diversas alimañas del desierto.
¿Hay hombres así? ¿No se apodera de ti un santo temor de no ser lo que tus ojos ven? ¿No orarás por ellos de inmediato? Líbrame de parecer vivo, pero de estar muerto, y de albergar en mi corazón lo que no te agrada. Esos pensamientos bien los puedes tener observando un árbol que aparentemente está vivo. Pero también puedes observar la bondad de Dios en el saludo inocente y en la belleza de un niño. Días pasados iba sumido en mis pensamientos por el centro de Puente Alto y voy caminando y escucho una vocecita. ¡Hola, amigo! Me doy vuelta, era un niño que me saludó y me sonreía, ¿no? Un rostro tan hermoso. Me alegró el día y pensé, oh, Señor, hazme como eres. Que pueda yo mirar a otro con limpieza, con pureza. ¿Has visto los abejorros de flor en flor? Cómo, a pesar de ellos, van de aquí para allá y a pesar suyo llevando vida, fertilizando y sin percatarse, obedeciendo el propósito de Dios para sus cortas vidas. Eso es lo que hace un abejorro. Como recompensa por su obediencia, obtienen el néctar del cual se alimentan. ¿Qué sucede si un abejorro se abstiene de obedecer el mandato divino? Pues no comerá, no se alimentará y morirá. Y puede venir este pensamiento, Señor, ayúdame a obedecerte. Es lo mejor para mí. ¿No será esa tu oración acaso al observar esto? Hay tanto que observar. Este mundo, a pesar de caído, es la obra de mi Dios. Un Dios bello que hace cosas bellas. Allí hay lecciones para nosotros por doquier. Solo debemos abrir los ojos. Y no es necesario que vayas a las Torres del Paine o a los géiseres del Chatío. En tu jardín hay suficiente belleza. Observa, considera, reflexiona y agradece. Observa, por ejemplo, los rostros que cruzan, con los que te cruzas. ¿Cuántos de esos rostros conocen al Señor? Tus vecinos, familiares, amigos, ¿están perdidos? ¿No orarás por ellos? Hay dolor y sufrimiento por doquier, muchos de ellos a ti no te toca, uno puede ver dolor ahí al lado. ¿No intercederás ante el trono de Dios por la mujer con su hijito mendigando en una fría tarde de invierno en un cruce de calles de tu ciudad? ¿No agradecerás a Dios entonces por el sustento y abrigo que Él te da? Tú no vives en la calle. Tú no tienes que mendigar. Dios te provee. Sea agradecido. Pero junto con ello, esto tiene que despertar una oración de gratitud a Dios por lo que Él te da y una intercesión por ese que está sufriendo. Sí, hay momentos en los que pasarás largas horas clamando, pero en comparación con la oración diaria, esos momentos son pocos. Jesús, al ver la angustia, el dolor y la tristeza en quienes también amaban a su amigo muerto, no solo lloró,
sino que elevó ahí mismo una oración cargada de confianza en su amante Padre Celestial. Lo puedes leer ahí en Juan 11, versículos 41 y 42. Y en Juan capítulo 6, versículo 11, dice escuetamente: tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, él oró allí, de inmediato y ante todos. Era tan normal que Jesús hiciera estas cosas que Juan ni siquiera registra la oración, solo dice: dio gracias. Entonces, querido hermano, debemos cultivar esa actitud de oración que nos lleve de inmediato ante el trono de gracia para hallar gracia y el oportuno socorro, para cultivar también corazones agradecidos por ser receptores de tanta bondad. Spurgeon agradecía a Dios por la risa. Él no era un santo avinagrado, sino, a pesar de los muchos problemas de ministerio y de salud, él tenía excelente humor. Y no faltan los que dieron testimonio que reían mucho con su pastor cuando estaban con él. Lo segundo que nos evidencia el texto de Hechos capítulo 6 es que el obispo debe darse por entero a la predicación de la palabra de Dios. Pero esto dista mucho de solo predicación dominical. Se decía que John Bunyan, que por sus venas no circulaba sangre, sino biblina. Y gran parte de su ministerio lo ejerció estando encarcelado. Con su pluma, él sirvió a su generación y a las siguientes. Aún hoy nos habla. Y quienes han leído su obra más famosa, que no es la única, se han encontrado retratados en su Progreso del Peregrino. ¿Por qué? Porque está saturada de Biblia. Y la Biblia descubre el corazón del hombre. Descubre tu corazón y el mío. Su lectura no solo es entretenida, sino que retadora, te desafía. Lee el Progreso del Peregrino. Sabes que en alguna oportunidad, el segundo libro más impreso, el primer libro más impreso en el mundo es la Biblia. Y el segundo, más veces impreso, es el Progreso del Peregrino. No debería haber ningún cristiano que no lo haya leído. Calvino no solo predicaba, él también respondía miles de cartas y en ellas exhortaba, animaba y reprendía a sus destinatarios. Lutero no solo predicaba y enseñaba la Biblia, sino que las horas de comida con él eran especiales, pues cualquiera fuera el tema de conversación, invariablemente desembocaba en la Biblia y en la vida cristiana. Pablo le dice a Timoteo: esto manda y enseña. Y en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, dice: te encarezco, te exhorto fervientemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. El mismo Pablo no limitó la proclamación del Evangelio a las sinagogas. Aún el ágora griega sirvió a los propósitos de difundir el Evangelio. Usó los recursos de su tiempo y también el conocimiento que tenía de los clásicos griegos para ilustrar verdades bíblicas. Nada queda excluido del alcance del ministro del Evangelio, porque este mundo es de Dios. El arte nos habla de Dios.
Y aún lo absurdo del arte moderno contemporáneo nos afirma, nos grita el desvarío del hombre cuando se aparta de Dios, cuando se aleja de Él. Romanos 1:14 nos dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Él enseñaba todo el consejo de Dios públicamente y por las casas. Hechos 20:20. Sin acepción de personas, no solo judíos, también griegos. A judíos y a gentiles, dice en Efeso. Y en el versículo 31 les dice, el versículo 31 de Hechos 20, dice que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Advertir, amonestar, exhortar, reprender, enseñar, difundir, modelar, aplicar, publicar. Todos estos verbos se conjugan con la Biblia y es tarea del obispo, del pastor, del anciano realizarla. Tendrá que ser paciente, pues la respuesta muchas veces no depende de su esfuerzo. Algunos responden, otros no. Sin embargo, deberá esforzarse. Será blanco de críticas, pero él debe perseverar porque a esa labor Dios le llamó y a él tendrá que dar cuenta. Habrá quienes son tardos para oír. Habrá los que querrán llegar a las moradas eternas con viento de cola. ¿Los conoce? ¿Sabe lo que es eso? ¿No? Avanzar con viento de cola es avanzar sin esfuerzo. Y algunos quieren llegar así al reino de los cielos, sin ningún esfuerzo. Habrán los que desdeñan la enseñanza y los que vibran con ella. Gracias, pastor, por el mensaje. ¿Cómo me animó? Hasta que cual saeta ardiente ésta descubre su pecado. Tendrá que con la palabra de Dios ahuyentar los lobos rapaces y con las escrituras exhortar al reincidente y con ella aplicar remedios dolorosos para evitar el avance del mal en la congregación. También debe animar al desanimado, consolar al triste, abrir los ojos al que está ciego y enjugar las lágrimas de los enlutados y de los pecadores arrepentidos. ¿Con qué lo hará? Lo hará con la palabra de Dios. Todo esto y más es el ministerio de la palabra. Y mientras hace todas estas cosas y antes que su Señor venga por él, debe pasar el testigo a la siguiente generación. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 4 generaciones hay en ese texto. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean también idóneos para enseñar a otros. 4 generaciones de creyentes. El denominador común, ¿cuál es? Para la edificación de ellos, la palabra de Dios. Muy bien. Ya hablamos sobre lo que le espera al obispo en el desempeño de su trabajo. O tal vez deberíamos decir lo que se espera de él. Veamos ahora las cualidades que debe cumplir este oficio. Hemos hablado que el cultivo del carácter acorde a la responsabilidad que la tarea demanda es fundamental. El carácter. No lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios. Al revisar el criterio que usa Pablo para calificar a las personas llamadas, para ejercer la tarea de obispo,
No menciona habilidades naturales, innatas o adquiridas, como pudieran ser una destacada oratoria, habilidades de gestión o un conocimiento exhaustivo de las lenguas originales o un vasto conocimiento teológico. Estas cosas sin duda servirán y son importantes, pero no es lo primero. Dice Jeremy Rine en su libro Los ancianos de la iglesia que más vale un anciano piadoso con mediocres habilidades de liderazgo que un líder carismático con defectos morales evidentes. La historia está llena de esto. Las características mencionadas en nuestro texto, todas estas características que aparecen aquí en el capítulo 3, los versículos 1 al 7, todas son características que tienen que ver con el carácter. Tal parece que en la obra del Señor importa más la integridad personal que la educación, la elocuencia o el carisma. Y estos parámetros, que antes y ahora son altos, no solo son exigibles de los obispos, ancianos o pastores, sino que Dios parece esperar esto de todos sus hijos. Así que ninguno puede argumentar, bueno, no me interesa mucho lo que dice Pablo ahí a Timoteo, porque eso es para los obispos, y yo no voy a ser obispo, por lo tanto, no me toca. Error. Lo que Dios pide, le espera esto de todos sus hijos. Este es el modelo que los creyentes deben exhibir ante el mundo y en el mundo. No hay tal cosa como una casta de creyentes especiales a quienes más se les exige porque están más cerca de Dios. No hay una élite espiritual. La división de clero y laico es artificiosa. Ambas significan lo mismo. Una significa el pueblo de Dios, que es laico, y las heredades del Señor, significa clero. Lo que estos textos nos están diciendo es que la iglesia debe escoger sus líderes de entre los creyentes que manifiestan este carácter santo. Deben ser elegidos de entre los creyentes que viven a la altura del Evangelio. Ni más, porque las obras de supererogación no existen y son un invento ilusorio romano, ni menos, porque esto sería degradar el Evangelio y afrentar a nuestro querido Salvador. La primera cualidad que encontramos es que el obispo sea irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? ¿Sin pecado? Jerónimo sostenía que un obispo debe ser aquel hombre al cual el pecado no ha contaminado desde el día en que se bautizó. Bonito pensamiento, pero Lutero con cierta ironía decía, pero si nadie ha podido. Nadie ha podido vivir sin el aguijón del pecado en su vida. No existe el hombre que lleve una vida moralmente impecable, con la excepción de nuestro bendito Salvador. Si irreprensible significara sin pecado, no podrían haber ancianos en las iglesias. Ser irreprensible significa que no puede ser tomado. Nadie lo puede señalar con el dedo por alguna falta en su conducta, ya que esto lo descalificaría. ¿Recuerdas el primer requisito en Hechos 6:3? Varones de buen testimonio. Dios habla por medio de David en el Salmo 101, versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá.
Moisés y Samuel, entre otros, son ejemplo de este tipo de fieles. Lo puedes leer en Números 16, versículos 5 y siguientes, y en el primer libro de Samuel, capítulo 12, los versículos 3 y 4. Esto, queridos hermanos, tampoco significa libre de acusaciones infundadas o maliciosas. Pablo fue acusado por los corintios, por algunos de ellos en realidad, de estar interesado en ministrarles solo por interés del dinero. Una acusación falsa y calumniosa que dio origen en él a no querer o a negarse a recibir el sustento de los corintios. Spurgeon fue acusado de muchas cosas, no solo por impíos, sino aún por supuestos hermanos. Las acusaciones fueron causadas por envidia de propios y odiosidad de ajenos, como Frederick Engels, que fue un filósofo y sociólogo comunista, odiaba a Spurgeon. Por algo sería, ¿no? Un biógrafo de Van Gogh se refiere a Spurgeon como un mercader de la fe. Así habló, tan suelto de cuerpo. Algunas acusaciones lo hirieron, otras las aceptaba como parte del oficio, y había algunas que él se las tomaba con humor. Algunos consideraban que él era autoritario y dieron en llamarlo el gobernador. Terminó aceptando el mote de buen grado. Un día, alguien, al verlo recorrer las dependencias diversas de la iglesia y dar algunas órdenes aquí y allá, le dijo, estaba observando y le dice: señor Spurgeon, ¿es usted todo un papa? Sí, respondió él, pero sin pretensiones de infalibilidad. Y añadió: en realidad, hermano, esto es una democracia, con una gran dosis de monarquía constitucional. Sí, los pastores pudieran ser acusados, y de hecho lo serán, pero esas acusaciones no resistirán las investigaciones honestas. Cada creyente fiel también puede enfrentar acusaciones, pero cuando la integridad es el valor dominante en el hombre, esta deshará la infamia de la calumnia. Nuestro querido Salvador nos lo advirtió en Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. En el versículo 2, y ahora de 1 Timoteo 3, tenemos 7 requisitos. No lo veremos todos hoy, pero no dejaremos de ver ninguno con la ayuda del Señor. También debemos decir que en Tito, capítulo 1, los versículos 6 al 9, encontramos otra lista de requisitos casi igual a la que ahora consideramos, la cual estudiaremos en su momento. Otra cosa es que dependiendo de la base textual de las versiones bíblicas, encontraremos más o menos requisitos. En lo personal, abogo por el uso de la Reina Valera de 1960 y veremos los requisitos como ahí salen, en la confianza que es casi el mismo texto en los originales que tuvieron los reformadores y que ha sido el texto usado en los diversos avivamientos alrededor del mundo. Sigamos entonces. El versículo 2 continúa y dice: marido de una sola mujer. Esta expresión difícil, dice el comentario de la Biblia de la Reforma, se ha entendido de varias maneras. Lutero no lo trata en su comentario a 1 Timoteo, pero nos remite a su comentario a Tito. Y él allí muestra su menosprecio por la interpretación romana referida a no tener 2 iglesias y cosas parecidas, y alega largamente contra el celibato impuesto. Pero en lo esencial dice, y coincidimos con él, el mandato divino es de ser marido de una sola mujer. El hombre seleccionado para obispo debe ser íntegro y el esposo de una sola mujer.
Calvino, entre otras explicaciones menores, dice que la verdadera y única explicación de este texto es la que da Crisóstomo, es del siglo IV después de Cristo, que condena la poligamia. O sea, él dice que esto condena la poligamia. Pero nosotros decimos, un polígamo difícilmente sería miembro de una congregación, menos de candidato a obispo de la misma. Algunos ven aquí la prohibición de volverse a casar luego de la muerte de la esposa para un candidato a obispo, pero esto contradice la permisión divina para volverse a casar. Otros dicen que no puede ser un divorciado, pero aquí hay mucho para examinar y este no es el momento ni tenemos el tiempo para hacerlo, toda vez que hay divorcios ilícitos y hay divorcios que Dios permite y avala. Creemos que aquí no se habla del estado civil del obispo o aspirante a hacerlo, sino de la pureza moral y sexual del mismo. Primera a los Corintios capítulo 7, versículo 2, condiciona abiertamente el tema. Lo que no excluye al que por la gracia de Dios tiene el don de continencia, versículo 9. Dicho esto, y dado los tiempos que vivimos, tiempos peligrosos, le dice Pablo a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 3, es bueno resaltar que aquí también encontramos un claro mandato a observar el orden natural y biológico de la creación. Puesto que hay pretendidos cristianos que aunque dicen no tocar mujer, con todo con su propio sexo viven lo antinatural y que las escrituras claramente condenan. Vea a modo de ejemplo que no es único el texto de Romanos 1, 18 y siguientes, que es lo que Dios dice ahí acerca de hombre y mujer. Así vemos que la homosexualidad en cualquiera de sus formas no solo es condenada en un obispo, sino en todo ser humano. Pero no nos equivoquemos, la homosexualidad no es el pecado imperdonable. Hay poder en la sangre de Jesús y Él puede salvar, limpiar y redimir a todo aquel que viene a Él arrepentido. Tampoco este es el pecado más horrible. Todos los pecados son horribles. No tenemos una escala de valores de los pecados. Todos son de horribles para abajo. Pero Cristo murió para redimirnos del pecado. La homosexualidad aparece en la misma lista condenatoria de 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, junto con los borrachos, los maldicientes, los avaros y los ladrones. Ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Pero, por favor, te ruego por las misericordias de Dios, no leas solo hasta ahí, sigue leyendo y cree. Versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay poder en la sangre de Jesús. Cualquiera sea tu condición, puedes ir a Él. Pídele que tenga misericordia de ti, que te dé arrepentimiento de tus pecados, de llevar hasta hoy una vida pecaminosa, aborrecible y abominable ante los ojos de Dios, que te limpie y lave tus pecados y que te dé fe para creer en la obra expiatoria de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, por todos, incluida la inmoralidad sexual en cualquiera de sus formas. Apártate entonces de tus pecados y vuélvete a Dios. Él no está lejos de ti. Él está presto a oír tu clamor. ¿Que cómo lo sé? Oh, la palabra de Dios lo dice. Yo lo creí, fui a Él y fue recibido a misericordia. Oye bien, dijo Jesús, compruébalo en Juan 6:37,
todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y lo que a mí viene, yo no le echo fuera. No tardes más. Ven a Cristo hoy. Oremos.